Estimados amigos personeros representantes de nuestro amigo César Acuña Peralta, en este video explicaremos las acciones que se deben realizar en las etapas de instalación, sufragio y escrutinio, el día de las elecciones regionales y municipales. El personero es el ciudadano acreditado por nuestra organización política Alianza para el Progreso, que actúa y representa en estas elecciones a nuestro presidente fundador, ingeniero César Acuña Peralta, a los candidatos a consejeros regionales, candidatos a las alcaldías provinciales y distritales, para ejercer su representación ante la mesa de sufragio durante la jornada electoral. Su función es presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio. El personero de Alianza para el Progreso debe estar acreditado por nuestro partido y estar expedito para su derecho de sufragio, debiendo contar con su respectivo documento nacional de identidad. Con esto, nuestro personero de mesa tendrá una credencial que consigne un número de mesa en la que ejercerá su función. Asimismo, puede realizarlo en otras mesas, previo conocimiento de las autoridades con su documentación. La función principal es presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio. Podrá denunciar cualquier hecho que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral en la mesa donde se encuentre acreditado, pero solo si estuviera presente cuando ocurre el hecho en cuestión. Durante todo el proceso de instalación, el personero podrá verificar el acondicionamiento de la cámara secreta, el equipo de identificación, presenciar el pegado de cartel de candidatos, entre otros. Asimismo, deberá brindar sus datos a los miembros de mesa para que lo registren. En caso exista algún incidente, tendrá que anotarlo. Por otro lado, durante el sufragio, el personero tiene derecho a formular observaciones y verificar que los ciudadanos ingresen solos, a excepción de que sufran una discapacidad. Por último, durante el escrutinio, el personero presenta reclamos, presencia el cierre de la cabina de votación, verifica los votos, solicita una copia del acta electoral, entre otras acciones. En esta capacitación conocerán quién es el personero de mesa, cuál es su perfil, cuáles son sus características, por qué es fiscalizador, cuál es el objetivo de su presencia en la mesa de sufragio, cuáles son las prohibiciones, cuáles son sus funciones dentro de la instalación, sufragio y escrutinio. Los personeros de mesa deben estar comprometidos, tener una obligación con nuestro candidato César Acuña a la gobernación regional ante el proceso electoral, dentro de sus 3 etapas: la instalación, el sufragio y el escrutinio. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y tomó el compromiso. El compromiso es la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado. Ser una persona que cumple sus compromisos es considerado un valor o una virtud, ya que esto suele asegurar el éxito. Y el éxito para nosotros es que ganemos las elecciones municipales y regionales. Debemos copar la mayoría de los gobiernos locales. Y lo más importante, debemos lograr ganar en primera vuelta la gobernación regional de La Libertad, liderada por nuestro presidente, ingeniero César Acuña Peralta. El personero es observador, ¿no? El personero debe ser observador, debe observar los actos de instalación, sufragio y escrutinio en las mesas de sufragio. Observar para denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral. El personero debe ser puntual. Nuestros personeros deben acudir a las 7 de la mañana a su centro de votación y acercarse a la mesa de sufragio para acreditarse. Una persona puntual suele ser una persona confiable, y es a este tipo de personas a los que se les da las mejores responsabilidades. Ustedes cumplirán un rol muy importante en este proceso electoral.
Evitarán que se cometa irregularidades para que nuestro partido logre copar los gobiernos locales. Y el 2 de octubre celebremos el triunfo de nuestro presidente rumbo a la gobernación regional de la libertad. El personero debe ser responsable, y ser una persona responsable significa comportarse socialmente de una manera adecuada, cumplir con sus compromisos. Una buena forma de ser responsable con nuestro presidente es capacitarse para cumplir con el rol de personero de Alianza para el Progreso. El personero debe ser un fiscalizador. La fiscalización es un procedimiento que hace el personero en el proceso electoral para fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio en las mesas de sufragio. Debe denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y legalidad en el proceso electoral. El personero debe ser audaz. El personero de Alianza para el Progreso se destaca por su valentía, osadía y arrojo en su accionar para defender los votos en las mesas. Nuestros personeros no presentan reparos a la hora de actuar y conseguir que nuestros votos se respeten. Jamás claudican en sus propósitos, si es que de pronto se les presentan una serie de complicaciones, sino muy por el contrario, se arriesgan más y más para finalmente ganar. Nuestro personero debe ser atento, nuestro personero debe ser observador, escuchar, prestar atención y concentración en el proceso electoral. Nuestros personeros deben estar vigilantes, inspeccionar, observar, resguardar, cuidar, avisorar, velar, custodiar, examinar, supervisar y atender nuestros votos. Nuestros personeros deben ser aguerridos, estar bien preparados para participar de esta batalla electoral. Protocolo de bioseguridad para personeros. Debemos tener en cuenta el protocolo de bioseguridad para los personeros. Estamos viviendo en una etapa de problemas de salubridad en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el día de las elecciones deben ir con su mascarilla y, de ser posible, su protector facial. Deben lavarse las manos en las instalaciones de su centro de votación, control de temperatura si el caso lo amerita, cuidar el distanciamiento físico y pueden llevar su botellita de alcohol. Acreditación de personeros. Nosotros contamos en nuestro partido con el personero legal, quien acredita a los personeros de centros de votación, a los personeros de mesa. El personero de centro de votación coordina el trabajo con los personeros de mesa. Los personeros de mesa son los responsables de defender y cuidar el voto en este proceso electoral. Debemos tener claro que un personero puede ser acreditado ante una o más mesas de sufragio. Esto se podría dar en cuanto estemos en un centro de votación y no acuden todos los personeros. Nos faltaría personeros para cubrir todas las mesas. Entonces, un personero que asistió puede ser personero de 2 mesas. Pero eso no queremos en el Partido de Alianza para el Progreso. Nosotros tenemos que copar el 100% de las mesas en la región La Libertad. Por eso es que buscamos que ustedes sean responsables, que ustedes se comprometan con este proceso y no falten. Por el contrario, 2 o más personeros de una organización política no pueden desarrollar sus tareas ante una mesa de sufragio. Quiere decir que 2 personeros de una misma organización política no pueden estar dentro de una mesa de sufragio al mismo tiempo. Por lo tanto, no podemos acreditar a 2 personeros para una misma mesa de sufragio. Obligaciones de los miembros de mesa. Los miembros de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de los derechos de los personeros bajo responsabilidad. Asimismo, por decisión unánime, pueden retirar a los personeros que no cumplan con lo dispuesto en la ley y tienen que anotarlo en el acta el motivo de su decisión. Como pueden ver, para que los retiren debe existir un acuerdo unánime de los 3 miembros de mesa. Cualquiera de ellos, ya sea el presidente, el secretario o el vocal, no pueden decidir que se retire. Tiene que haber un acuerdo de los 3. Los personeros, por cualquier razón, tuvieran que ausentarse,
o fueran excluidos de la mesa de sufragio, pueden ser reemplazados por otros personeros de la misma organización política, previa coordinación con el personero de centro de votación y presentación de sus credenciales. Entonces, si un personero, por razones X, fuera excluido de la mesa de sufragio, el personero de centro de votación puede acreditar a otro personero para que cubra esa mesa. Es por ello que no solamente tenemos que contar con el 100% de personeros, sino tenemos que contar con un adicional para posibles contingencias. ¿Y para qué se realizan las elecciones regionales y municipales? Se realizan para elegir a nuestros gobernadores a las regiones y alcaldes de las provincias y distritos para los próximos 4 años. El personero debe realizar 3 funciones importantes: fiscalizar en la instalación de la mesa, firmar las cédulas de votación y al terminar el proceso electoral firmar las actas, y finalmente recibir las actas firmadas por los miembros de mesa y personeros de APP para entregarlas en ese momento a nuestro personero de centro de votación. ¿Quiénes intervienen en las elecciones? Intervienen el coordinador del OMPE, que se encarga de organizar, coordinar, supervisar y ejecutar todas las actividades electorales que se desarrollan en el local de votación, asignando a cada coordinador de local antes, durante y después de la jornada electoral. Los miembros de mesa, conformado por el presidente, secretario y vocal, o tercer miembro. Ellos son los encargados de instalar la mesa de sufragio y recibir los votos de los electores para luego escrutarlos y contarlos. Los personeros y personeras son ciudadanos acreditados por una organización política para ejercer su representación ante la mesa de sufragio durante la jornada electoral. Su función es presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio. Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, quienes fiscalizan la legalidad de la realización de los procesos electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes garantizan la seguridad del proceso electoral, especialmente en aquellos distritos donde podría presentarse actos de violencia, y los electores, que son un grupo de personas cuya edad corresponde a la estipulada para cumplir con el derecho de sufragio. También tenemos a los observadores, que son organizaciones que acreditan sus observadores por un tema de transparencia, que lo vamos a ver acá. Los observadores dan cuenta de que se está siguiendo el marco legal del proceso de elecciones. Es una misión que tiene un objetivo claro, desarrolla sus funciones de manera imparcial, tiene que escuchar a todos, y también tenemos los representantes de la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales establecidas en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. La Defensoría del Pueblo se aboca a la supervisión de los procesos electorales desde el año 2000 y del Ministerio Público, que se encarga de promover el oficio o, a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, y velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Como ya lo mencionamos, ¿y quiénes son los miembros de mesa? Los miembros de mesa son ciudadanos elegidos mediante un sorteo público para conducir la mesa de votación durante el día de la consulta electoral. Son 6 los sorteados, 3 titulares y 3 suplentes. Los suplentes son elegidos por si alguno de los titulares falten. Está conformado por el presidente, el secretario y el tercer miembro. La mesa de votación funciona con los 3 miembros, presidente, secretario y tercer miembro. No podemos permitir que se instale una mesa en donde existan solamente 2 miembros, porque eso no es correcto. Y también eso puede conllevar a que se anule todo el proceso
en esa mesa, entonces tienen que estar necesariamente los 3 miembros. ¿Y quiénes son los personeros de mesa? El personero es un ciudadano inscrito ante la RENIEC que vela y representa los intereses de nuestro partido político Alianza para el Progreso y nuestros candidatos sometidos a consulta popular. Ustedes van a representar al partido Alianza para el Progreso y a nuestro presidente fundador, ingeniero César Acuña Peralta. Ustedes son representantes en ese momento no solo de nuestro presidente, sino también de nuestros candidatos a las alcaldías provinciales y a las alcaldías distritales, así como a los consejeros regionales. En el desarrollo del proceso electoral, vemos que la representación que ejerce un personero es exclusiva a una organización política. No puede haber personeros que estén representando a 2 organizaciones políticas. ¿Y cuáles son sus atribuciones? Los personeros de mesa tienen la atribución de presenciar y fiscalizar los actos de instalación, sufragio y escrutinio en la mesa de sufragio. Deben denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral. Y deben estar presentes desde el acto de la instalación hasta el cómputo de la mesa. Es por ello que tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta el final del proceso electoral, en donde se realizará el cómputo de la mesa y les entreguen el acta. ¿Cuáles son los requisitos para ser personero de mesa? El personero debe ser acreditado como personero de Alianza para el Progreso y debe tener expedito su derecho de sufragio contando con su DNI. Un personero puede ser acreditado ante una o más mesas de sufragio. Sin embargo, 2 o más personeros de una organización política no pueden desarrollar sus tareas ante una mesa de sufragio. Esto quiere decir que yo, Martín Camacho, y Juan Ramírez no podremos estar en la mesa 1 de un centro de votación porque nos permitirán solamente una persona por mesa. En ningún caso los candidatos pueden tener la condición de personeros, ni tampoco pueden acreditar directamente a los ciudadanos. Esto quiere decir que los candidatos no pueden ser personeros y tampoco pueden acreditar a los personeros. Todos los personeros son acreditados como tales por el personero legal que debe estar acreditado ante el jurado electoral especial. Las prohibiciones en el local de votación, tanto de los personeros como de los electores. Los electores y personeros no pueden hacer propaganda electoral. No lo hagan porque es causal para que los retiren de la mesa y nos quedaríamos sin personero que cuide en esa mesa nuestros votos y defienda los derechos del partido Alianza para el Progreso. Los electores y personeros no pueden hacer escándalo. Ustedes tienen que ser prudentes, proactivos, tranquilos. No se puede ir a gritar. Cuando veamos un acto irregular, solo hay que informar para que los encargados tomen las acciones correspondientes. Entonces, no hay que hacer escándalo. Los electores y personeros no pueden hacer público el voto en el acto electoral. Estarían haciendo una propaganda política para el partido por el cual votaron en ese momento. Los electores y personeros no pueden interrumpir la votación. Quizás ustedes ven algo irregular y piensan que deberían impedir el proceso. Ustedes no pueden hacer eso. Lo que ustedes deberían hacer es informar a los 3 miembros de mesa y a su personero de centro de votación para que tomen las acciones legales del caso. Los electores y personeros tampoco pueden ingresar al local de votación sin estar autorizados, porque al local de votación deben ir los personeros de centros de votación, los personeros de mesa debidamente acreditados y los electores que les corresponde votar en ese centro de votación. Los electores y personeros no pueden presentarse ebrios y bajo los efectos de alguna droga porque deberían ser retirados de su centro de votación. Los personeros no podemos impedir o dirigir el voto de otro elector porque es un delito y los pueden retirar de la mesa de sufragio. Los personeros no pueden abandonar la mesa electoral porque no habría en esa mesa quien cuide nuestros votos. Es por ello que deben
estar en los 3 momentos del proceso electoral. Los personeros no deben conversar ni discutir con otros personeros. Los personeros y electores no pueden llevar armas. Las funciones del personero de mesa durante la instalación de la mesa. Primero, deben estar presentes desde el momento de la instalación de la mesa, desde las 7 de la mañana, a fin de acreditarse desde el inicio del proceso electoral y tener el derecho de recibir el acta electoral al finalizar el escrutinio. Deben presenciar la verificación de los materiales electorales, los cuales deben estar completos, sin fallas y corresponder a la mesa de sufragio. Deben verificar el acondicionamiento y la preparación de la cámara secreta. Hay que revisar que todo esté conforme a la norma. No vayan a colocar en la cámara secreta publicidad para votar por algún candidato. Deben verificar que la relación de los electores se encuentre en un lugar visible en las afueras del ambiente de votación. Esta relación debe estar en un lugar visible, ya lo repetimos nuevamente. Debe verificarse que el presidente de la mesa firme todas las cédulas de sufragio en el reverso para que tengan validez, porque esas cédulas de sufragio, si no se encuentran firmadas por el presidente, no valen y es causal para anular la mesa. Deben ustedes como personeros firmar las cédulas de sufragio y el acta de instalación, si lo desean, consignando las observaciones en el caso la estuvieran. Es importante que firmen la cédula de votación porque esto impedirá que les cambien las cédulas porque está su firma en todas ellas. La instalación de la mesa. La instalación de la mesa de votación se inicia a las 8 de la mañana, con sus 3 miembros de mesa presentes. No se puede aperturar la mesa si falta algún miembro de mesa, los cuales asumen sus cargos correspondientes de acuerdo al sorteo que hace la entidad correspondiente. Este acto se inicia cuando los miembros de mesa proceden a verificar el material entregado por la OMPE y ustedes estarán observando para que vean que todo se haga con transparencia y verificar que el material se recibió en buen estado, precisando la cantidad de cédulas. Los personeros de Alianza para el Progreso deberán asistir puntualmente al lugar designado, a fin de que puedan observar el desarrollo de la instalación de la mesa y posteriormente firmar el acta y las cédulas de sufragio. El acta de instalación. Los personeros de nuestro partido deberán firmar el acta de instalación, en donde se indica si el material se recibió en buen estado, precisando la cantidad de cédulas. Firmar las cédulas de votación. Solo el presidente de mesa firmará las cédulas de sufragio. No firmarán el secretario ni el tercer miembro. Los personeros de Alianza para el Progreso acreditados deben firmar. Es su derecho y derecho del partido. Amigos personeros, como pueden observar en las imágenes de las cédulas de sufragio, existen espacios para firmar el presidente de mesa, que es obligatorio, y para los personeros acreditados por los diferentes partidos políticos. Nuestro candidato a la gobernación regional, César Acuña, confía en que ustedes cumplan con firmar todas las cédulas de sufragio de sus respectivas mesas, con la finalidad de no correr riesgos de que nos cambien las cédulas. Durante el sufragio, debemos controlar que los electores ingresen solos a la cámara secreta. Quiere decir que no pueden entrar acompañados, eso está prohibido, salvo en que el elector sea una persona con alguna discapacidad. Debemos supervisar el correcto desarrollo del proceso electoral, que son las 3 que estamos estudiando en esta capacitación: la instalación de la mesa de sufragio, el sufragio y el escrutinio, que lo vamos a estudiar más adelante. Debemos impugnar la identidad del elector en caso de que los datos del DNI del elector no correspondan a la información consignada en el padrón electoral. Es por ello que debemos estar atentos en el momento
que cada uno de los electores está sufragando. Debemos firmar el acta de sufragio. En el acta de sufragio se anota el total de ciudadanos que votaron en la jornada electoral y los hechos ocurridos durante el sufragio o inmediatamente después de concluida la votación. Debemos firmar el acta de escrutinio. En ella se registran los resultados de la votación de la mesa de sufragio. Aspectos a tener en cuenta durante la votación. Las siguientes personas recibirán atención preferencial para votar, evitando formar colas para ingresar al salón donde se encuentra instalada la mesa de votación. Las personas con discapacidad, las mujeres en estado de gestación, los electores con niños en brazos, los adultos mayores, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional debidamente uniformados e identificados. Impugnación de identidad, caso en que el elector sí vota. Caso 1. Cuando un personero impugna la identidad de un elector y los miembros de mesa resuelven por mayoría que la persona es quien dice. ¿Y qué hace el presidente de mesa? El elector sí vota. Si el personero acepta la decisión de los miembros de mesa, continúa el proceso de sufragio. Y si el personero no acepta la decisión de los miembros de mesa, apela su decisión y el presidente de la mesa deberá solicitar al coordinador del OMPE el sobre de impugnación de identidad, donde se deberá guardar la cédula y el DNI del elector. El personero debe firmar en el sobre debido a que si no firma el sobre, la impugnación no procede y se debe continuar el proceso. Si el elector firma el sobre, se cierra el sobre y llenados sus datos se deposita en el acta. Se anota el hecho en la parte de observaciones del acta de sufragio en la lista de electores. Se entrega el cargo de retención de documento de identidad al elector para su posterior reclamo en la entidad correspondiente. Ahí tiene el sobre de impugnación de identidad y el cargo de retención de documentos. Caso 2. Cuando en la lista de electores el nombre del elector no es exactamente igual al que aparece en su DNI. ¿Qué hace el presidente de mesa? Verifica que los otros datos del documento sean iguales al de la lista de electores. Caso 3. Acá tenemos otro caso. Cuando se presenta un elector con número de DNI y nombre de otro que ya ha votado. En este caso, ¿qué hace el presidente de la mesa? Comprueba la identidad del elector. El elector firma y coloca su huella digital al final de la lista de electores, retiene el DNI y lo envía al fiscal provincial de turno. Entrega al elector el cargo de retención del documento de identidad por supuesta suplantación. Acá lo tienen, el cargo de retención de documento de identidad por supuesta suplantación. Este es el formato. Acá tenemos impugnación de identidad, caso en los que el elector no vota. Caso 1. Cuando los datos del elector no aparecen en la lista de electores, ¿qué hace el presidente de mesa? El elector no vota. Solicita al coordinador del OMPI una constancia de asistencia al sufragio y la entrega al elector. Caso 2. Cuando el número de DNI aparece con la referencia de cancelado en la lista de electores. ¿Qué hace el presidente de mesa? El elector no vota. Indica al elector que acuda a la RENIEC para resolver su problema. Caso 3. Cuando el elector pretende suplantar a otro y votar por él presentando un DNI que no le corresponde, ¿qué hace el presidente de mesa? El elector no vota. Comunica a la autoridad policial para que proceda conforme a sus atribuciones, es decir, proceder a la denuncia ante el fiscal provincial de turno. Caso 4. Cuando el elector obtuvo su DNI después de la fecha de cierre del padrón electoral, el elector no vota, ¿no? ¿Y qué hace el presidente de mesa? Informa al elector que no figura en la lista de electores y que por lo tanto no le corresponde votar y no pagará multa. Ahí ven en la imagen presentada el formato de constancia de asistencia a sufragar. Cédulas de sufragio. Acá tenemos las cédulas de sufragio. En la imagen se observa cédulas de sufragio de las elecciones regionales 2022 y elecciones municipales 2022. Observamos que en la cédula de sufragio de elecciones regionales votaremos para gobernador y vicegobernador.
así como para el Consejo Regional. En esta cédula, para votar por el gobernador, podemos marcar con una aspa o cruz la imagen de nuestro presidente o el símbolo de nuestro partido, y para el consejero regional se debe marcar el símbolo del partido. En la cédula de sufragio de elecciones regionales y municipales debemos votar por los alcaldes tanto de las provincias como de los distritos, marcando con un aspa o una cruz el símbolo de nuestro partido. En el sufragio o votación. El sufragio primero votan los miembros de mesa, titulares, suplentes y personeros, siempre y cuando pertenezcan a esa mesa de sufragio. Los miembros suplentes se pueden retirar siempre y cuando la mesa cuente con los 3 miembros titulares. De no contar la mesa de sufragio con el total de miembros titulares, podrá asumir la responsabilidad los suplentes que se encuentren presentes a la hora de la instalación de la mesa de sufragio. Luego ya podrán votar los electores ingresando uno por uno. Y es en este momento donde empieza una de las evaluaciones más importantes de nuestros personeros, ya que es el momento de observar y fiscalizar que el proceso electoral se lleve correctamente. El presidente de la mesa deberá solicitar al elector su DNI y comprobar que sus datos figuren en la relación de electores de la mesa. Los ciudadanos extranjeros presentarán su documento de acreditación electoral. Paso 2. Entregar al elector la cédula doblada y firmada por el presidente de la mesa y la firma de los personeros en la cédula de sufragio debidamente acreditados. No es obligatoria la firma de los personeros, pero es importante que firmen la cédula de votación, porque con esto protegemos que las cédulas de votación sean cambiadas. Paso 3. Debemos verificar que el elector ingrese sin compañía a la cámara secreta. Los electores invidentes y otras personas con algún tipo de discapacidad que les impide ingresar solos a la cámara secreta pueden ingresar acompañados de una persona de su confianza. Paso 4. El proceso continúa de forma ordenada, recomendando tener siempre la mirada atenta al accionar de los miembros de mesa, ya que todo el proceso sea transparente. Indicar al elector que deposite la cédula en el ánfora. Paso 5. Ya lo tenemos. Señalar en la lista de electores el lugar donde el elector debe firmar y poner su huella digital. Si el elector no sabe o no puede firmar, indicarle que coloque la huella digital del dedo índice derecho en el espacio correspondiente a la firma y otra en el espacio de la huella. Paso 6. El presidente de mesa pega el holograma en el DNI y lo devuelve al elector indicándole que puede retirarse. Ya tenemos la acta de sufragio. Los personeros de APP deberán firmar el acta de sufragio, la cual se hará al finalizar del proceso de votación. Se concluirá indicando la cantidad de electores que votaron, consignando además la cantidad de células sobrantes. Como podemos apreciar en la imagen, en el acta de instalación tenemos 300 cédulas de sufragio. Por lo tanto, en el acta de sufragio debemos tener 300 cédulas de sufragio. En nuestro ejemplo vemos que votaron 280 personas y sobran 20 cédulas de sufragio, que sumando estas cantidades hacen 300, coincidiendo con la cantidad del acta de instalación. Tareas durante el escrutinio. Tarea 1. El presidente de la mesa abre y vacía el contenido del ánfora sobre la mesa. Debemos estar muy atentos en este momento. Luego, cuenta las cédulas sin abrirlas y verifica que la cantidad encontrada sea igual al total de ciudadanos que votaron. La cantidad de cédulas de sufragio deben coincidir con la cantidad de cédulas que vimos en el acta de instalación de la mesa. Si el número de cédulas es mayor que el total de ciudadanos que votaron, este hecho es un intento de fraude. Se retira al azar la cantidad de cédulas sobrantes y sin abrirlas se destruyen y se hace constar en el acta. En el ejemplo tuvimos 300 cédulas de votación. Si al contar las cédulas hay 350, el presidente de la mesa debe escoger al azar 50 cédulas sobrantes y destruir. Si el número de cédulas es menor, se continúa con el escrutinio. En el ejemplo tuvimos 300 cédulas de votación y votaron 280.
280. 20 cédulas sobrarían y se debe colocar una observación en el acta de sufragio y pedir al presidente de la mesa que destruya las cédulas sobrantes. Tarea número 2. Durante el escrutinio o conteo, si la cédula tiene una marca, además de la firma del presidente de la mesa, la cédula es válida, no hay ningún problema. Como vemos en la imagen, una cédula de sufragio en donde existe la firma del presidente de mesa es cédula válida. Y si hay alguna marca, no invalida la cédula, siempre y cuando esté firmada por el presidente de la mesa. En la otra imagen, observamos que la cédula no está firmada por el presidente de la mesa. Por lo tanto, esa cédula no es válida. Cabe indicar que la cédula de sufragio debe firmar los personeros de mesa con la finalidad de que el conteo de los votos no puedan ser cambiados en esas cédulas de votación. Durante el escrutinio o conteo, cédula rota lo determina la mesa su validez, y la cédula sin firma del presidente de mesa es una cédula no válida. Si la cédula de sufragio no está firmada por el presidente de la mesa, la cédula de sufragio no es válida. Tarea número 4. Quien preside la mesa revisa la primera cédula y lee en voz alta el voto, ve es válido, o el voto es nulo, o el voto es blanco, para una de las organizaciones políticas, en la columna correspondiente para la región, provincia y distrito. Muestra la cédula a los demás miembros de mesa y a las personeras o personeros quién es secretario, y tercer miembro marcan un palito en la hoja borrador y opción correspondiente. Es importante pedir que muestren al reverso de la cédula de votación para verificar si cuentan con su firma del presidente de mesa y de los personeros. Tarea 5. En cada hoja borrador y con mucho cuidado, suma los palitos remarcados sobre los recuadros y coloca el resultado de la suma según corresponda. Se debe contar y anotar los votos de todas las organizaciones políticas, los votos blancos, nulos e impugnados, que al sumar el total de votos de todas las organizaciones políticas debe coincidir con el total de electores que están en el padrón electoral y el total del acta electoral. En la imagen se observa la hoja borrador donde se han ido colocando los votos a cada organización política, según corresponda, utilizando palitos. También vemos el acta electoral en donde se encuentran todas las organizaciones políticas participantes. Tarea 6. Si sumamos la cantidad de votos de la columna conteo de votos y el resultado de la columna total de votos emitidos cada organización política. De cada organización política suman y colocan. Tarea 7. En caso haya votos impugnados, no olvidar descontar esos votos impugnados en el partido que corresponda, debido a que si se suma al total, el acta queda no válida. En la figura se observa que si un voto es impugnado para la organización política, Movimiento Contigo a la Distancia, que su símbolo es el chanchito, en la columna de la suma total de votos no se debe colocar todos los votos, salvo para esa organización política no haya ninguna impugnación. De lo contrario, se coloca en votos impugnados y en el total la diferencia. En este caso sería 64. En la imagen podemos observar que en lugar de 65 votos, en el total deberían ir 64, porque el voto de diferencia está en la parte inferior en votos impugnados. En la imagen visualizamos el formato de observaciones o reclamos al escrutinio. Impugnación del voto, procedimiento durante el escrutinio. El personero de mesa puede impugnar el voto y formular observaciones que son resueltas de inmediato por la mesa de sufragio, dejando constancia en el acta de escrutinio. Los miembros de mesa de inmediato deben de dar trámite a las observaciones de los personeros de mesa. Si un personero o miembro de mesa impugna el voto y la mesa no lo acepta, se escruta el voto. Si un personero o miembro de mesa insiste en impugnar el voto, este es guardado en un sobre de impugnación del voto. Se anota el resultado en el acta de escrutinio y se cuenta como un voto impugnado. Y para impugnar un voto, los personeros deben reconocer un voto válido y no válido.
Acá tenemos un sobre de impugnación. En la imagen vemos el sobre de impugnación del voto en donde el presidente de mesa debe llenar y firmar el sobre y solicitar al personero impugnante su firma. Luego cierran el sobre de impugnación y lo colocan sobre el plástico celeste dirigido al jurado electoral especial. Acá tenemos la tipología de los votos. ¿Cuándo un voto es nulo? Cuando la marca no cumple las características del voto válido, la aspa o cruz. Cuando el elector ha usado un símbolo distinto a una cruz o una aspa. Cuando la cédula está rota y no se puede ver bien por quién votó. Cuando la cédula no tiene firma del presidente de mesa. Cuando el elector ha escrito frases o signos ajenos al proceso. Tipología de votos: gobernador y vicegobernador y consejero. Miren en este caso. Cuando el cruce de las rayitas de la cruz o el aspa están dentro del recuadro del símbolo de la fotografía. Como pueden observar acá en las imágenes, hemos colocado un aspa en la fotografía de nuestro presidente, César Acuña. El voto para gobernador es válido. Y hemos colocado una cruz en el símbolo de nuestro partido para consejero regional y es válido porque ambos están dentro del recuadro. Cuando la cruz o el aspa sobrepasa el recuadro del símbolo o fotografía. Ojo, pero el cruce de las líneas está dentro del recuadro. Acá está. En la imagen vemos que las líneas del aspa sobrepasan el recuadro, pero vemos que el cruce o intersección de estas líneas están dentro del recuadro. En ese sentido, los votos tanto para gobernador y consejero regional es válido. Cuando la cruz o el aspa están remarcados de manera repetida o doble línea. Vemos en el ejemplo que se ha trazado dos líneas. Este tipo de voto es válido y también vemos que se ha sobrepasado el recuadro, las líneas, y como vimos en el ejemplo anterior, el voto es válido. Cuando la cruz o el aspa está escrita en forma temblorosa o las líneas no son rectas. En el ejemplo se ha marcado para gobernador a nuestro presidente con el aspa temblorosa y es válido el voto. Y también vemos que para consejero regional han marcado con un aspa temblorosa el símbolo de otro partido político, que también es válido y no afecta a la votación. El elector decidió cruzar su voto. No afecta para el conteo de votos. Se contará un voto más para nuestro presidente César Acuña y un voto para la otra organización política en consejero regional. Cuando la cruz o aspa está escrita con un trazo suave. En la imagen observamos que se ha marcado con un aspa con un trazo suave en el símbolo de nuestro presidente, o de nuestro partido, perdón, para gobernador regional y para consejero regional, y el voto es válido. Cuando la cédula no contiene ninguna marca, en este caso el voto es blanco. Cuando el cruce de rayitas de la cruz o el aspa está fuera del recuadro o símbolo del partido. En esta imagen vemos que las aspas, tanto del gobernador como para el consejero regional, están fuera del recuadro. Por lo tanto, el voto es nulo. Cuando el elector marca de un símbolo y fotografía en la misma cédula, o mejor dicho, marca más de un símbolo. Acá tenemos 1, 2, 1, 2, es más de un símbolo. En la imagen vemos que marcaron para gobernador y consejero en dos organizaciones políticas. En ese sentido, el voto es nulo. Cuando el elector ha usado un símbolo distinto a la cruz o al aspa para marcar el símbolo y o fotografía, marcaron para gobernador y consejero con símbolos diferentes el aspa o la cruz, por lo cual el voto es nulo. Cuando la cédula no lleva firma del presidente de mesa en su cara externa. En la imagen vemos, dentro de la figura color rojo, que no es la firma del presidente de mesa. En ese caso, este voto es nulo. Por ello, que en la instalación de la mesa debemos verificar que el presidente de mesa firme todas las cédulas de votación y el personero de nuestro partido también. Acá tenemos la tipología de votos para alcalde provincial y distrital, que es básicamente igual que lo que hemos visto en la regional. Cuando el cruce de la rayita está dentro del recuadro. Como se puede ver en la imagen, colocando un aspa en la fotografía de nuestro candidato provincial, en el símbolo de nuestro partido,
el voto para alcalde provincial es válido y hemos colocado una cruz en el símbolo de nuestro partido para candidato distrital y es válido porque ambas están dentro del recuadro. Cuando la cruz o el aspa sobrepasan el recuadro del símbolo, pero el cruce de las líneas está dentro del recuadro. En la imagen vemos que las líneas del aspa sobresalen el recuadro, pero vemos que el cruce de intersección de estas líneas están dentro del recuadro. En ese sentido, los votos tanto para alcalde provincial y alcalde distrital son válidos. Cuando la cruz o el aspa está remarcada o repetida, vemos en el ejemplo que se ha trazado con 2 líneas, este tipo de voto es válido. Y también vemos que se ha sobrepasado el recuadro, las líneas, y como vimos en el ejemplo anterior, el voto es válido. Cuando la cruz o el aspa están escritas en forma temblorosa, en el ejemplo se ha marcado para alcalde provincial con el aspa temblorosa, y es válido. El voto también vemos para el alcalde distrital, y han marcado con un aspa temblorosa el símbolo de otro partido político que también es válido. No afecta la votación, el elector decidió cruzar su voto. No afecta para el conteo de votos. Se contará un voto más para nuestro candidato provincial y un voto para la otra organización política en alcalde distrital. Cuando la cruz o el aspa están escritas con un trazo suave, acá lo tenemos. En la imagen observamos que se ha marcado con un aspa con trazos muy suaves y el símbolo de nuestro partido está alcalde provincial, alcalde distrital y los votos son válidos. Cuando la cédula no contiene ninguna marca en la cara interna, en este caso el voto es blanco. Cuando el elector ha usado un símbolo distinto a la cruz o al aspa para marcar el símbolo, marcaron para alcalde provincial y después para el distrital con símbolos diferentes, el aspa o la cruz, por lo cual el voto es nulo. Cuando el elector marca más de un símbolo de una organización política, 1 y 2, marcaron para alcalde provincial y distrital en 2 organizaciones políticas, en ese sentido el voto es nulo. Cuando el cruce de la rayita o el aspa está fuera del recuadro, acá lo tenemos, fuera del recuadro o del símbolo. En la imagen vemos que las aspas, tanto para alcalde provincial como distrital, están fuera del recuadro, por lo tanto ese voto es nulo. Cuando la cédula de votación está rota, el voto es nulo, acá está rota. Cuando la cédula no lleva firma del presidente de mesa en su cara externa, entonces acá vamos a repetir que en esta imagen, miren, personeros, vemos dentro de la figura de color rojo que no está la firma del presidente de mesa. En ese caso, ese voto es nulo. Por ello, que en la instalación de mesa debemos verificar que el presidente de la mesa firme todas las cédulas de votación y el personero de nuestro partido. Miren, al revisar las cédulas se pueden presentar los siguientes casos. Vamos al caso 1. Si hubiera sobres de impugnación de identidad, si la cantidad de cédulas es 200 y hay un sobre impugnado y es la misma cantidad de electores que votaron, entonces los 200 y el sobre impugnado suman 201 y todo está conforme. Muy bien. Caso 2. Si el número de cédulas es mayor al número de electores. Si la cantidad de cédulas encontradas en el ánfora es 201 y la cantidad de cédulas sobrantes es 1 y la cantidad de electores es 200, entonces 201 cédulas encontradas menos 1 cédulas sobrantes nos quedarán 200, que es igual a la cantidad de electores. Muy bien. Si el número de cédulas es menor que el número de votantes, acá estamos en este caso, si la cantidad de electores y la cantidad de votantes, entonces acá lo que nosotros tenemos que ver que se continúa con el escrutinio y se coloca una observación en el acta electoral, ¿no? Ese es en el caso 3. Y llegamos al fin del proceso electoral. En este momento, los miembros de mesa entregarán un acta debidamente firmada y sellada a todos los personeros presentes. Debemos aclarar que el número de actas no es lo suficiente para ser entregados a todos los personeros de mesa, por lo que nuestros personeros deben estar desde el inicio del proceso electoral
quiere decir desde la instalación de la mesa, con la finalidad que al finalizar el proceso electoral puedan recibir el original del acta debidamente firmado. Los personeros de nuestro partido deberán entregar esta acta al personero de centro de votación de ese centro de votación. La responsabilidad del personero de centro de votación es llevar todas las actas a nuestro local central. Miren, debemos recordar, decimos acá, estimados amigos personeros de Alianza para el Grueso, que su función en este proceso electoral es de suma importancia, porque de ustedes depende garantizar la legalidad de los votos escrutados o contados en cada mesa y lograr el triunfo de nuestro candidato César Acuña Peralta al gobierno regional. Vamos a ver estrategias para la defensa del voto. Al llegar al centro de votación, se deben identificar mostrando su DNI y carnet de vacunación, ya sea físico o en su celular. Al ingresar al aula, donde estará la mesa de votación asignada a ustedes, deberán identificarse mostrando su DNI y la credencial del personero ante los miembros de mesa. Derechos de los personeros de mesa. Debemos verificar el acondicionamiento de la cámara secreta y que el cartel de candidatos esté pegado en ella. Debemos verificar todo el material electoral, cantidad de cédulas de votación, actas electorales, etc. Debemos formular observaciones o reclamos, ya sea de manera verbal o escrita en el acta electoral. Debemos firmar el acta de instalación y las cédulas de votación. En la instalación de la mesa, debes cuidar la ubicación de la mesa. No debes permitir que la mesa se cambie de lugar, porque es un motivo de nulidad y de cambiarse de ubicación, la ubicación, escuchen bien, debes tomar las siguientes acciones. Haz constar en el acta y comunica a tu personero de centro de votación e impugne el acta. Debes cuidar tu ubicación como personero. No debes permitir que te ubiquen lejos de la mesa, porque no vas a poder observar ni denunciar cualquier acto que contravenga la transparencia del proceso electoral. Y en ese caso suceda, tomar acciones siguientes. Presentarte a tu mesa asignada por el personero de centro de votación a las 7 de la mañana para que tengas todos tus derechos legales. Ubicarte al costado de los miembros de mesa manteniendo la distancia prudente que te permita ver su accionar. Debes cuidar el material electoral. No debes permitir que otro personero manipule el material electoral y ninguna otra persona ajena a la mesa como observadores, SOMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, porque pueden dañar y o cambiar el material en ese momento. Y de darse esta situación debes tomar acciones que consten en el acta de instalación y debes coordinar con tu personero de centro de votación para presentar la denuncia al fiscal. Seguimos en la instalación de la mesa. Debes cuidar la firma de la cédula de votación. No debes permitir que te impidan firmar la cédula de votación. ¿Por qué? Porque no te va a permitir defender el voto y evitar el cambio de la cédula. De evitar que firmes la cédula de votación, debes tomar las siguientes acciones. Firma la cédula de votación, no dejar de firmar que conste en el acta de instalación y de persistir la negativa, informar a tu personero de centro de votación para que los denuncie al fiscal. Debes cuidar la cámara secreta. No debes permitir que falte el cartel de candidatos a la cámara secreta y que exista propaganda política o inducción al voto. ¿Por qué? Porque es un motivo de nulidad de la mesa. Porque induce al voto y evita cambio de cédulas. Si se incumple con esta normativa, debes tomar las siguientes acciones. Solicita que cambien el cartel de candidatos. Hazlo constar en el acta. De persistir, impugne el acta e informa a tu personero de centro de votación para que tome las acciones del caso. Debes cuidar al miembro de mesa. No debes permitir que funcione con menos de 3 miembros, porque es un motivo de nulidad de la mesa, contrario a la ley electoral de instalar
la mesa con menos de 3 miembros de mesa, debes tomar acciones siguientes. ¿Qué debes hacer? Cautelar que se completen sus 3 miembros. Pasamos ya al sufragio. Debes cuidar el documento de identidad y no debes permitir que sufraguen con documento que fue sustituido o reemplazado. ¿Y por qué? Debe primar el DNI actual. De persistir, debes tomar las siguientes acciones. Impedir que el elector vote, informando a los miembros de mesa y decidir los miembros de mesa que el elector si vota, debes impugnar el voto. Debes cuidar la identidad del elector y no debes permitir que se acerque a sufragar un elector con un DNI que no le corresponde, o que el elector vote con su libreta electoral que no tiene foto y no tiene otro documento que pruebe su identidad, o que el elector presente un documento DNI no legible. ¿Por qué? Es un delito. No se puede probar su identidad. De ser así, debes tomar las siguientes acciones: informar a su personero de centro de votación, verificar que el presidente de mesa retenga el documento y haga la denuncia al fiscal. El elector no vota. Sufragio. Seguimos con el sufragio. Debes cuidar al elector suplantado y no debes permitir que se presente una persona haciéndose pasar por otra. ¿Por qué? Es un delito y debes tomar las siguientes acciones. El elector si vota y se retiene el documento y se denuncia ante el fiscal. Debes cuidar e impedir cualquier publicidad y no debes permitir ningún tipo de publicidad dentro del ambiente de la mesa o local de votación. Ejemplo, bolsas de refrigerio con impresión de otros partidos, chalecos, etc. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer propaganda política y inducir al voto y es un delito. Debes tomar las siguientes acciones: informar a tu personero de centro de votación para la denuncia ante el fiscal y haz que conste en las actas. Debes cuidar a las Fuerzas Armadas y policiales. No debes permitir que las Fuerzas Armadas y policiales hagan propaganda política o induzcan al voto porque violan la ley electoral, la ley penal y el fuero militar. De existir este caso, debes informar las siguientes acciones: informar a tu personero de centro de votación para denunciar ante el fiscal y denunciar ante el fiscal e impugnar el acta. En el escrutinio, ya pasamos a la etapa final. Debes cuidar la cédula de votación y no debes permitir cédulas que no tienen la firma del presidente de mesa y tu firma, cédulas marcadas con algún tipo de escritura, cédulas rotas. ¿Por qué? Porque las cédulas que no han sido entregadas por la mesa de sufragio en el momento de la instalación no tienen validez. Es decir, de existir cualquiera de estos casos, debes tomar las siguientes acciones. Considéralo voto nulo y debe constar en el acta. Debes también cuidar el número de cédulas. No debes permitir que haya más cédulas de sufragio que votantes y no debes permitir que las cédulas deben ser igual o menor al número de votantes que sufragaron, porque es un intento de fraude y debes tomar las siguientes acciones. Si hay más, sacar la diferencia al azar y sin abrirlas, destruirlas. Si hay menos, continúa el proceso. En cualquiera de los dos tipos o de los dos casos, hacer constar en el acta. Debes cuidar los daños a las cédulas y no debes permitir que otro personero malogre la cédula, porque se anule el voto y de existir esta situación debes tomar las acciones siguientes, ¿no? Informar al personero de centro de votación, haz constar en el acta, usa el formulario de observaciones al escrutinio. Debes cuidar las impugnaciones y no debes permitir que la mesa resuelva voto nulo como voto válido. ¿Por qué? Porque contraviene la ley. De existir este caso, debes tomar las siguientes acciones: hacer constar en el acta para que intervenga el jurado electoral especial y impugnar el voto. Debes cuidar la presencia de instituciones electorales. No debes permitir que los observadores fiscalizadores o coordinadores determinen la validez del voto. Por ello, se debe cumplir con ellos. Esta función dentro del proceso electoral lo cumplen los miembros de mesa. ¿Por qué? Dentro de sus atribuciones no están permitidas que exista este caso y debes tomar las siguientes acciones: hacer constar en el acta, informar al personero de centro de votación, de insistir en impugnar el acta. Debes cuidar el acta electoral. No debes permitir que impidan firmar el acta electoral,
porque infringen la ley electoral y sus derechos ciudadanos y partidarios. Para hacer el caso, toma las siguientes acciones: firme el acta electoral, haz prevalecer tu derecho y del partido, hazlo constar en observaciones del acta electoral, informa al personero de centro de votación. Debes cuidar recibir el acta firmada y con la cinta de seguridad transparente, y no debes permitir posterguen la entrega del acta electoral. ¿Por qué? Infringen la ley electoral y sus derechos ciudadanos y partidarios. De darse este hecho, debes tomar las siguientes acciones: informar al personero de centro de votación, impugnar al elector. La impugnación del acta electoral. Tenemos varios hechos que se pueden dar para impugnar el acta electoral. Vamos a describir cada uno de ellos y posteriormente indicaremos las acciones a tomar. Cuando la mesa, vamos a ir viéndolas todas así, cuando la mesa se haya instalado en un lugar distinto al lugar señalado. Cuando la mesa, de una vez instalada, es trasladada a otro lugar diferente. Cuando la mesa de sufragio se instala después de las 12. Cuando el número de cédulas es mayor al número de votantes que sufragaron. Cuando funciona la mesa con menos de 3 miembros. Cuando no esté pegado el cartel de candidatos en la cámara secreta. Cuando los miembros de mesa acepten votos de electores que no figuran en el acta del padrón. Cuando los miembros de mesa rechacen votos de ciudadanos que figuran en el acta del padrón, de número suficiente para variar el resultado de la elección. ¿Qué acciones debemos tomar? El personero de mesa efectúa el reclamo o observación que se presenten durante la instalación y sufragio y debe hacerlo constar en el acta electoral. Durante el escrutinio debe utilizar el formato de observaciones o reclamos en que se debe constar el número de mesa, nombres y apellidos del personero que realizó el reclamo, detalle de la observación, lo que resolvió la mesa, si hubo apelación o no. Deben firmar el presidente de mesa y el personero impugnante y verificar que el sobre celeste que se remite al jurado electoral especial lleve el sticker que indica acta con impugnación. ¿Listo? Ahora vamos a ver la impugnación de la identidad del elector, los 3 casos. Caso 1. El elector, acá está, se acerca a votar. El personero impugna la identidad del elector. Los miembros de mesa declaran infundada la impugnación del personero. El resultado: el elector sí vota, si el personero no apela la decisión de los miembros de mesa. Caso 2. El elector se acerca a votar. El personero impugna la identidad del elector. El miembro de mesa declara fundada la impugnación del personero. Resultado: si el elector sí vota, la cédula y su DNI van al sobre de impugnación de identidad del elector y se envía al jurado electoral especial. Caso 3. El elector se acerca a votar, el personero impugna la identidad del elector, los miembros de mesa declaran infundada la impugnación del personero. Resultado: el elector sí vota, la cédula y su DNI van al sobre de impugnación de identidad, el elector se envía al jurado electoral especial. Recordar, señores personeros, estar atento o atenta a todo lo que sucede desde las 7 de la mañana en el local asignado para que sea personero de mesa o centro de votación. Acudir al personero de centro de votación para que oriente en caso de alguna duda. Nadie puede sacarte de las instalaciones ni de la mesa donde estás asignado como personero. Cuida tu credencial de personero, ya que es tu identificación dentro del local. Mis queridos amigos de nuestro partido político Alianza para el Progreso, hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, en esta campaña liderada por nuestro candidato, el ingeniero César Acuña Peralta. Todos nos hemos esforzado durante estos meses y nos queda poco tiempo para poder llegar al final de las elecciones regionales y municipales en las que estamos participando. El 2 de octubre, todos los entrenamientos y prácticas que ustedes, nuestros personeros, nos permitan lograr el objetivo de que nuestro querido líder, César Acuña Peralta, sea elegido como gobernador regional de La Libertad, junto a la mayoría de sus consejeros regionales,
así como nuestros candidatos provinciales y distritales puedan ocupar la mayoría de los gobiernos locales de la región La Libertad. Es gracias a ustedes, personeros de APP, y a su excelente trabajo que desarrollarán el 2 de octubre, lograremos obtener los resultados esperados. Acuña gobernador regional en primera vuelta. Estamos a un paso del triunfo y sé que con su apoyo lograremos la victoria. Es hora de ganar. Vayan y demuestren que ustedes son los mejores, porque somos los mejores. Lo lograremos. Gracias a todos.